Buenos días, estamos el día de hoy con la doctora Liliana Francis Turner, es profesora del Departamento de Biología y hoy nos va a conceder una entrevista acerca de transgénicos. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, primera pregunta, ¿qué es un transgénico y puede darnos un ejemplo? Bueno, entonces, transgénico viene de la palabra, como vemos, es una palabra compuesta, que está compuesta por un prefijo que es trans y la otra parte es génica. Una precisamente tiene que ver con toda la parte genética, a qué nos referimos cuando hablamos de genética, ADN, en un organismo, y el trans quiere decir, en este caso, lo que le llaman cuando hay modificación, cuando nosotros traemos y hacemos un cambio en ese ADN y lo hacemos de forma inducido, o sea que no es un cambio espontáneo como puede pasar en la naturaleza, pues entonces a eso nos estamos refiriendo a un transgen. Y si lo hacemos en un organismo animal, entonces ya decimos un elemento o el producto que se obtiene es el organismo transgénico. Entonces, si lo simplificamos, es la modificación genética inducida que se le hace a un organismo, al ADN de un organismo. Entonces, como beneficio podríamos decir que el transgénico puede ser como una ayuda para la investigación científica. Claro que sí. Como les decía, los objetivos son diferentes cuando uno habla de transgénesis en la parte agropecuaria y cuando uno habla de transgénesis en la parte médica, ¿sí? En la parte agropecuaria siempre se va a buscar el mejoramiento, tener un producto que sea mejor. En el caso de los animales, no solamente se piensa en mejoramiento humano, en mejoramiento con productos que sea para uso en el humano, sino también se hace buscando el mejoramiento animal. En el caso de lo que es ya la biotecnología, pero aplicada a la parte médica, pues se basa sobre todo en terapias génicas o celulares que traigan el tratamiento de enfermedades, sobre todo, o sea, mejorar características patogénicas que hay en el humano. El problema de los transgénicos también es un poco, yo digo que va en los principios que tengan las personas que trabajan con transgénicos. Yo le digo mucho a mis estudiantes que no hay ninguna diferencia en un laboratorio de biotecnología o ingeniería genética, en lo que es infraestructura, en lo que es conocimiento del personal que trabaja allí, en lo que es todas las herramientas que se utilizan. No hay ninguna diferencia en un laboratorio que esté haciendo terapia génica para salvar vidas y que está haciendo productos biológicos para guerra biológica, para acabar con la vida. O sea, tienen el mismo conocimiento, utilizan la misma herramienta y utilizan los mismos métodos, pero con dos fines diferentes. Eso quiere decir que no hay diferencia en un biólogo, en un biotecnólogo que trabaja en uno u otro laboratorio. ¿Cuál es la única diferencia? La conciencia, el principio que tenga de lo que va a obtener. Entonces, ese es el borderline también de los transgénicos. Viendo cómo va avanzando la ciencia exponencialmente, ¿usted más o menos nos podría decir cómo ve el uso de los transgénicos a un futuro? Si, digamos, nos va a permitir una mejor forma de vida, mayor comodidad, aún más de la que tenemos. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que el desarrollo de la ciencia va por un lado, pero los que dirigen los países, los que organizan y administran los países, no son científicos. Y si no hay una congruencia para buscar que eso sea aplicable a toda la población, que eso de verdad que hacen buscando que por ejemplo, la base de nutrición de todos los seres humanos, por lo menos la mínima para que estén bien, sea asequible para todos, pues no se hace mucho, porque tú puedes tener los mejores métodos de terapia génica para poder tener mejor calidad de vida y salud, pero esos métodos no son asequibles sino a un 10% de toda la población mundial por sus costos. O tú puedes tener los mejores productos transgénicos, pero tampoco lo puedes llevar a las mejores poblaciones que tienen más necesidad. Como forma de concluir ya la entrevista, podríamos en cierta forma decir que nuestra moral, por así, no debería satanizar el uso de los transgénicos. Claro que sí, y sobre todo los biólogos, pues esa es su misión, poderle explicar a la población general qué cosas son transgénicos, porque he visto personas que leen transgénicos, no, eso suelta lo que es veneno. Entonces uno dice, ¿por qué? No, porque eso le puede hacer, o sea, dicen expresiones tan así coloquiales como
que puede mi hija empezar a hacer una planta en vez de, o sea, como si fuera a modificar al otro organismo. Eso dicen las personas que no conocen qué es. O sea, la misión es poderle explicar, y eso debería ser más divulgativo, tener más un lenguaje de divulgación para explicar a la población que es un transgénico, porque uno tiene que tener el derecho a saber qué es para escoger yo lo consumo o no lo consumo, yo lo quiero o no lo quiero. Como también es un deber de todos los que lo producen siempre etiquetar los productos que son, porque uno debe decidir. Entonces, el producto es transgénico debe decirlo y debe decir la modificación, para que uno diga, yo lo quiero consumir, no lo quiero consumir y sea su selección. Pero la misión de nosotros los biólogos es poderle decirle a la población o a cualquiera qué cosas son los transgénicos en sí y cuáles son sus, por qué se producen. O sea, ese transgénico es lo que me da. Listo, profe, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Buenos días. En el día de hoy nos encontramos con el profesor Carlos Prada, docente del programa de biología, el cual nos va a hablar sobre los transgénicos. Buenos días. Yo trabajo en la parte de genética, específicamente en el área de evolución. Tengo diferentes proyectos de investigación en diferentes áreas relacionadas justamente con ese mismo sentido de la evolución, genética poblacional y evolución de genomas principalmente. Profe, ¿qué es un transgénico para usted? ¿Puede por favor darnos un ejemplo? Un transgénico es un organismo modificado genéticamente. Hay que hacer la claridad que no es seleccionado genéticamente, hay dos líneas diferentes en ese proceso. Una son los organismos que se seleccionan de acuerdo con ciertos caracteres, pero que no se le modifican sus genes. Por otro lado, los transgénicos son organismos en el cual se le han insertado un gen de otra especie para mejorar cierto carácter, especialmente a nivel productivo. Por ejemplo, resistencias a un tipo de plagas que originalmente la especie no tenía, o tener otra característica como por ejemplo no tener una maduración precoz como en el caso de los tomates, y tener por ejemplo otros genes completamente diferentes de otros organismos en plantas para que tengan unas características mejores a nivel productivo. Vale. ¿En su línea de trabajo son comunes estas modificaciones? Específicamente en lo que actualmente trabajo, no. Nosotros no modificamos genéticamente estos organismos. Nosotros lo que hacemos es analizar las secuencias de los genes y cómo está constituido un genoma de determinados organismos de forma natural, no artificial. En este caso, pues la biotecnología generalmente es la que se encarga de generar organismos transgénicos, especialmente a nivel de vegetales, que son el principal núcleo. También microorganismos, en este caso bacterias, virus, también son modificados genéticamente. Sin embargo, también tenemos algunos ejemplos de organismos animales en los cuales también han sido modificados genéticamente, como en el caso más clásico de los Anopheles, de los mosquitos, que actualmente tienen unos genes insertados que hacen que los machos que portan esos genes hacen que se disminuyan la fertilidad y por lo tanto pues hay una disminución poblacional de los mosquitos en determinada población. Pero es más común, es más general en plantas para poder mejorar características productivas. ¿Cuáles son los beneficios y posibles contraindicaciones de su uso? Pero los beneficios, algo más o menos como ya lo había mencionado, está principalmente para generar productos que en este caso tienen una capacidad mayor de producción. Entonces, por ejemplo, el tomate que no se madura o ciertos organismos de plantas que tienen una mayor productividad en una área, digamos, por hectárea, etc. Entonces, la mayoría de esos organismos transgénicos buscan es mejorar ciertas características que de forma natural no las tenían. Contraindicaciones. Se ha debatido mucho sobre los transgénicos, que posiblemente esos genes que son modificados en determinados organismos pueden llegar a saltar o transmitirse a otras especies o incluso a nosotros que consumimos. No hay por el momento, una investigación clara que indique o que confirme esa posición. No se ha observado que tenga ese efecto directo. Sin embargo, pues todavía sigue la especulación. Vale.
¿Está de acuerdo con este tipo de modificaciones? Sí, no, ¿por qué? Sí, claro, porque justamente la ciencia es para generar mejorías, en este caso a nivel productivo. Cuando tú tienes una escasez de alimentos como la que estamos viviendo actualmente en el mundo, en donde cada vez somos más bocas que alimentar y donde cada vez tenemos menos áreas productivas, pues la solución tecnológica es mejorar la productividad por hectárea, por ejemplo, en este caso de maíz, de papa o lo que sea, para poder tener mayor productos en un menor área. Y en este caso incluso para no llegar a deforestar, por ejemplo, áreas como el Amazonas, para poder cultivar. Entonces, tiene unas grandes, o por lo menos el origen de los transgénicos como tal, se creó, se generó justamente con esa finalidad, para poder tener una mayor productividad o incluso a nivel biotecnológico de modificar genéticamente una bacteria para que genere, ejemplo, una insulina humana que va a ayudar a las personas que están con esta patología. Entonces, en gran forma la pregunta es sí, o sea, estoy de acuerdo en ese sentido. Segundo, pues deberíamos tener una mayor información de cuál es el impacto negativo de los transgénicos, pero con bases sólidas científicas y no generar especulaciones de que no sirven, no son malos, simplemente es tener unas bases para ello. ¿Cómo ven los transgénicos a futuro? Pues los transgénicos a futuro, de hecho estamos viviendo ese futuro. Muchos de los alimentos que actualmente consumimos vienen de organismos genéticamente modificados. La harina que tú consumes en el pan, el tomate que generalmente consumes en la ensalada, muchos de ellos actualmente ya han sufrido, no todos, pero ya han sufrido un proceso de modificaciones genéticas. Te insisto, no todos, pero cada vez más es frecuente y ese futuro lo estamos viviendo. El futuro es que muchos de los productos naturales tengan una modificación para mejorar. Claro, hay unas corrientes actuales en donde prefieren los organismos llamados orgánicos, que orgánicos en forma general lo que también implica es que sean más naturales. Los naturalistas tienen ese concepto de decir, prefiero el tomate que está feito, pero que no ese tomate tan grande, tan hermoso, que viene de una modificación o selección genética, pero pues son tendencias que, aunque son todas válidas, en este caso lo que importa para la Organización Mundial de la Salud es mejorar la alimentación y el acceso a alimentos a toda la población. Vale, muchísimas gracias. Bueno, por todo. muchas gracias a usted.